Buenos días, queridos alumnos de quinto año básico. Iniciamos una nueva clase de matemáticas de esta segunda unidad, que tiene por objetivo representar fracciones impropias. Ya esta es nuestra segunda parte de esta unidad. En la primera parte solo trabajamos fracciones propias, vimos su representación, la forma de lectura, aprendimos a amplificar y simplificar fracciones y también cómo comparar fracciones. Ahora vamos a pasar a otro concepto que son las fracciones impropias. Aprenderemos cuál es la diferencia que tienen con las fracciones propias y principalmente hoy día vamos a trabajar cómo se representan. Veamos, ¿qué son las fracciones impropias? Tal como les dije, hay una diferencia. Acá en la fracción impropia, esta es una fracción que tiene el numerador mayor o igual al valor del denominador. Para poder representar fracciones impropias, siempre necesitamos más de un entero y esa es la mayor diferencia que hay con las fracciones propias. Por ejemplo, veamos la fracción que tengo acá. Tengo un numerador 5 y un denominador 3. El numerador o el valor que está en el numerador es mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que es una fracción impropia porque su valor de arriba es mayor, pero principalmente quiere decir que esta fracción representa más de un entero. ¿Ya? Esa es la parte más importante de las fracciones impropias. Ahí está el numerador, ¿cierto? Son las partes pintadas o las partes que yo comí en el caso de que sea algún alimento. Y el denominador son las partes en que se divide este entero, ya sea esta figura o ya sea la comida que, ¿cierto?, que voy a dividir. Eso, ¿cierto?, lo aprendimos también con las fracciones propias, por lo tanto yo creo que está bastante claro, ¿cierto?, la función que tiene el número del numerador y cuál es la función del denominador. Veamos esta fracción. Esta fracción es 6 cuartos. Podemos ver que el 6 es mayor, quiere decir que es una fracción impropia, mayor a un entero. Y la pregunta ahora es cómo la represento. Siempre tener presente que el numerador, partes pintadas, denominador, partes en que se divide el entero. Entonces acá voy a dibujar un entero que está dividido en 4 partes, como ustedes pueden ver en la imagen, porque eso es lo que me indica el denominador. Ya no puedo colocar más partes porque eso es lo que está ahí establecido. Entonces voy a pintar 6. Pintamos 1, 2, 3, 4. Por Dios, ¿qué sucede acá? Solo puedo pintar 4. ¿Y de dónde saco las 2 partes que me faltan? Entonces necesariamente voy a tener que dibujar otro entero igual al primero. Quiere decir del mismo tamaño y dividido en la misma cantidad de partes. Eso significa un entero igual. Es como si la torta la divido en 4 y quiero darle a 6 personas. Como no me alcanza, compro otra torta, digamos. Ya, ese sería como un ejemplo llevándolo a lo práctico. Entonces, una vez que adquiero el segundo entero, continúo pintando las partes que me faltan y en este caso serían 2 partes más. Ahí está, entero dividido en 4 partes y pinto, coloreo o me como 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es una fracción impropia y allí la diferencia con la fracción propia, que solo requiere de un entero para ser representada. Esta fracción se lee 6 cuartos. ¿Cómo determinar una fracción impropia? A través de su representación. Esta fracción que está representada allí es una fracción impropia porque requiere de más de un entero para su representación. Podemos ver acá, importante, que puedo determinar el denominador primero, que es el valor que está en la parte inferior, que es la cantidad de partes en que se divide. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que el entero está dividido en 4 partes. ¿Ya? ¿Y cuántas están pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, la fracción impropia acá es 5 cuartos. Veamos otro ejemplo. Podemos ver que acá se dibujaron 3 enteros, por lo tanto hay una fracción impropia acá oculta, ya porque requiere más de un entero para su representación. Podemos identificar las partes pintadas, numerador, y partes en que se divide el entero. Las partes pintadas son 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 partes pintadas. ¿En cuántas partes está dividido el entero? 1, 2, 3, 4, 5. Todos los enteros están divididos en 5 partes iguales.
Por lo tanto, la fracción acá es 13 quintos. Espero que vayan comprendiendo, ¿cierto? Les invito a ustedes ahora a desarrollar una actividad donde deben observar la representación que ya está hecha acá de las fracciones y ustedes deben escribir la fracción impropia que está representada acá en cada uno de estos dibujos. Y luego, en su cuaderno también, hacer la representación en base a la fracción que yo coloco. La primera es 7 medios, la segunda es 5 cuartos y la última es 10 octavos. La representan, pueden utilizar figuras 2D diferentes, ya sean cuadrados, rectángulos, círculos. Sí es importante que al dividirlos, obviamente queden divididos en partes iguales como lo amerita, ¿cierto?, las fracciones. Representan la fracción y al ladito del dibujo escriben cómo se lee esa fracción. Para finalizar hay un desafío. Dice, ¿cuál es la diferencia entre las fracciones propias y las fracciones impropias? Que estamos, ¿cierto?, comenzando a trabajar ahora, son iguales. Ya pudimos ver que no, ¿cierto?, que presentan una diferencia bastante puntual entre ellas. Con esto me despido. Nos vemos en la próxima clase. Síganse cuidando mucho. Continúo recibiendo evaluaciones formativas a mi correo electrónico. También pueden escribir dudas. Dejen sus comentarios para saber, ¿cierto?, qué les pareció la clase y cómo les fue con la actividad. Si es que pudieron resolverla de buena manera. Cariños a todos. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao.